Muchísimas gracias por la presentación, Fran, y me sumo a los agradecimientos. Buenos días a todos y todas y todes. Y la verdad que es un gustazo el poder estar aquí disfrutando de estas jornadas. Agradecer en primer lugar a Diversas el que haya considerado que el tema de la sexualidad y las personas con discapacidad es un tema importante y gracias por cederme este espacio para visibilizar realidades. También agradecer a la Universidad de La Laguna. Y en este sentido, bueno, pues la verdad que, como bien comentaba ya también Fran, el que no se nos olvide a la hora de hablar de la sexualidad es el plural de las sexualidades y en este sentido, bueno, pues gracias por la invitación. Y bueno, sin más, vamos a continuar la jornada y en esta ocasión, pues vamos a hablar, y como bien apuntaba ya el título, vamos a hablar de sexualidad. Y como vamos a hablar de sexualidad, lo primero que os tengo que preguntar a todos y todas es si habéis venido preparados y preparadas a las jornadas, que vamos a hablar de sexualidad. ¿Habéis venido preparados, preparadas? ¿Sí? Que nadie echa a correr antes de tiempo, que nadie echa a correr antes de tiempo, ¿eh? Pero mirad, yo disfruto mucho haciendo formación dirigida a profesionales, a voluntariado, a familias, pero lo que verdaderamente disfruto es haciendo talleres y sesiones de educación sexual con infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces con discapacidad. Hace unos meses estábamos en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Los Realejos haciendo unos talleres con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Oye, y en ese encuentro allí se invitaba a que participasen, pues eso, adolescentes y jóvenes con diferentes tipos de discapacidades intelectuales, ¿no? En ese encuentro iban entrando en diferentes talleres, estábamos también haciendo sesiones en la sala de estimulación multisensorial, ¿no? Cuando de repente una de las jóvenes que iba a entrar en el taller se queda mirando la puerta, ve allí que en la puerta había unos pictogramas que anunciaban el taller, allá que se queda mirando y dice, pero hoy era el taller de sexualidad, allí que saca la agenda, empieza a soplar, pues la cuestión es que yo no vengo preparada, la cuestión es que mi madre no me lo ha recordado, pues qué faena, porque hoy no vengo preparada al taller, que ella no se quedaba al taller porque ella no venía preparada. Oye, no había manera. Yo me acerqué a esa joven y la dije, mira, yo te invito a que entres al taller. Si te quedas más tranquila, quédate cerca de la puerta. Y si cuando empecemos el taller tú ves que se te pide algo para lo cual tú no has venido preparada, oye, con toda confianza, te levantas, sales del taller, no das explicaciones y no os penséis que se quedó muy convencida, ¿eh? Se quedó ahí cerca del taller, casi mirando hacia la puerta por si tenía que salir y allí que empezamos el taller, con dinámicas, actividades, materiales y recursos, y ella, una de las que más participaba, súper contenta hoy allí que estaba. Así estuvimos durante hora y media. Y cuando estábamos terminando el taller, se me acercó a saludarme ya y a despedirnos, casi casi, dice, ay Natalia, qué sofoco que traía, que es que no venía yo depilada. Oye, pues, ¿qué pensará, no? ¿Qué pondría en su cabeza que íbamos a hacer en ese taller? ¿Qué pensaremos todos, todas, todes, en qué pondremos en nuestras cabezas cuando escuchamos la palabra sexualidad? Y por ahí os planteo que empecemos la sesión, la jornada de hoy. Es que por unos instantes os invito a todas las personas que estáis aquí o nos estáis escuchando online que pensemos que se nos despierta en nuestras cabezas cuando escuchamos la palabra sexualidad. Oye, imaginaros que vais tranquilamente paseando por vuestra localidad, pasáis por la acera, de repente hay un grupo de personas y una de esas personas dice en voz alta la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en nuestras cabezas? ¿Qué imágenes, qué situaciones, qué recuerdos, qué palabras relacionadas con sexualidad? O imaginaros que estáis viendo la televisión, estáis haciendo zapping en esos programas de actualidad, de repente paráis en uno y una de las personas que está en ese programa de repente dice en voz alta la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en nuestras cabezas? ¿Qué imágenes, qué situaciones, qué recuerdos, qué palabras relacionadas con sexualidad? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Oye, ¿os imagináis que ahora de repente diría, pues venga, vamos a decir en voz alta todo lo que hemos pensado? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Tranquilos y tranquilas, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que si por unos instantes tuviéramos que decir todas esas palabras que nos han venido a nuestra cabeza, posiblemente muchas de las personas que estamos aquí haríamos como una especie de ejercicio, una especie de filtro del tipo, madre de Dios, que tengo que decir esto que he pensado aquí en voz alta delante de toda esta gente a mitad de semana, hoy miércoles a estas horas de la mañana. Espera, esta palabra no la voy a decir, no. Esta no la voy a decir, porque como diga esta palabra en voz alta, puede ser que alguien piense que he venido contento, contenta a la charla. No, no, esta no la digo, esta no la digo. Esta palabra, pues la cuestión es que esta palabra no tengo claro si tiene que ver o no con sexualidad. Voy a decir esta,
voy a decir esta, que lo mismo me compromete menos, ¿no? Y posiblemente nos daríamos permiso a decir ciertas palabras en voz alta y otras nos costaría un poco más decirlas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Fijaros que esto es muy curioso, porque el tema de la sexualidad parece que es un tema coloquial, que forma parte de las conversaciones habituales del día a día, pero primera gran idea. ¿Creéis que todas las personas que estamos aquí tenemos la misma idea de sexualidad? ¿O pudiera ser que cada persona tuviera una idea completamente diferente de lo que es la sexualidad? Porque por ahí es desde donde tenemos que empezar. Efectivamente, y como bien estáis planteando, cada una de las personas que estamos en esta charla tiene una idea completamente diferente de lo que es la sexualidad. A día de hoy nos hemos construido una idea de sexualidad y fijaros, en función de lo pequeña o lo grande que tengamos esta idea de sexualidad, así veremos si este tema tiene que ver o no con los proyectos de vida de las personas con discapacidad con las que trabajo. Si yo me he creado una idea pequeña y estrecha de la sexualidad y yo me pienso que esto es lo más de la sexualidad, pues pudiera ser que esta idea que yo tengo pudiera ser una idea muy alejada de lo que yo creo que las personas con discapacidad vivencian, manifiestan, se interesan y pudiera ser que hubiera personas que pensasen, quita, quita, que este tema en lugar de mejorarles la vida, lo mismo se la complica. Pero si, sin embargo, si yo me he creado una idea grande y amplia de la sexualidad, por supuesto que voy a ser consciente que este tema tiene que ver con todas las personas, con independencia de que tengan o no discapacidad, con independencia de sus necesidades de apoyo. Además, aprovecho y me atrevo a deciros que en función de lo pequeña o lo grande que tengáis esta idea, así viviréis vuestra propia sexualidad, con más o con menos angustias. Fijaros, a día de hoy nos hemos construido una idea. ¿De qué va a depender la idea que tenéis cada cual a día de hoy de sexualidad? Pues va a depender de si a lo largo de vuestra vida tuvisteis educación sexual en el colegio, en la escuela o lo mismo de estos temas, poco o nada os hablaron en la escuela. Este tema relacionado con la sexualidad, aquí esta idea que nos hemos creado va a depender de si pudimos hablar de estos temas con nuestros padres y con nuestras madres. O lo mismo vuestros padres y vuestras madres eran como los míos, que cogían el mando de la tele y cambiaban de canal, que a lo mejor nos decían poco con las palabras, pero simplemente con el mando ya nos estaban diciendo muchas cosas. Quienes tenéis unos pocos años como yo, la velocidad del mando iba en función del número de rombos que por ahí aparecía, ¿no? Fijaros, esta idea de sexualidad también va a depender de si estos temas forman parte de las conversaciones con nuestras amistades o lo mismo poco o nada salen. Y lo que tengo la plena certeza que aquellas personas que tendréis una idea más científica y verídica de lo que es la sexualidad, podéis ser aquellas personas que os habéis formado en revistas científicas de actualidad, como puede ser el Cosmopolitan o el Nuevo Vale, también la Superpop, ¿eh? Esto es broma, esto es broma, esto es broma, pero fijaros, hay mucha gente que acude a asesoramiento, a terapia, y cuando entran por la puerta dicen, Natalia, esto lo he leído en tal revista, oye, y hay gente que da por bueno todo lo que lee, ¿no? Con lo cual, fijaros, cuando tengo oportunidad de hacer esta dinámica de forma presencial e invitamos a las personas a que digan palabras relacionadas con sexualidad, las personas empiezan a decir que sí caricias, que sí unión, que sí pareja, que sí embarazo, que sí ternura, que sí coito, que sí mujer, que sí derechos, que sí confianza, que sí comunicación, que sí escroto, fijaros, ¿no? Una palabra, todas las ideas que mueve, pero lo que verdaderamente nos va a interesar son las ideas que os han despertado a cada persona, que en definitiva es la idea de sexualidad que os creéis. Pensar en vuestras palabras, pensar en vuestras ideas, vamos a ir organizando un poco las ideas. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, no es lo mismo que nos hayan venido palabras o imágenes que tienen que ver con ciertas partes del cuerpo, como son los genitales, oye, pensar. Si cuando habéis pensado en sexualidad os ha venido que si el escroto, que si los labios, que si el clítoris, que si la vagina, que si el prepucio, vamos, toda la zona perigenital, o si cuando habéis pensado en sexualidad, vaya, os han venido cosas más grandes. A ver si cuando habéis pensado en sexualidad os han venido, pero os han venido las manos. Os ha venido el cuello, os ha venido la espalda, os han venido las nalgas, os han venido los glúteos, os han venido los pies, os han venido las manos, os ha venido la boca, os ha venido la piel, porque estamos hablando de cosas bien diferentes. Fijaros, suele haber una idea bastante extendida a nivel social, que dicho sea de paso y es una falsa idea, y es que hay mucha gente que piensa, oye, que hacer educación sexual con las personas con discapacidad, oye, que nuestro objetivo principal va a consistir en enseñar a la gente a manejar sus genitales. Insisto,
Esto es una falsa idea. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más grandes, de lo que estamos hablando son de cosas mucho más importantes. Nuestro objetivo a la hora de hacer educación sexual con las personas, también con las personas con discapacidad, va a ser el contribuir y acompañar a las personas para que aprendan a manejar, pero que aprendan a manejar cuerpos. Y hablar de cuerpos tiene que ver con temas tan importantes y fundamentales como cuerpo, pudor, desnudez, intimidad. Merece la pena que reflexionemos sobre estas cuestiones cuando nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad. Porque si yo os plantease y os preguntase al cuerpo desnudo de las personas con discapacidad, habitualmente, ¿cuántas personas acceden? ¿Acceden igual de personas que a nuestros cuerpos desnudos? ¿Acceden menos o acceden más? ¿Qué diríais? Muchas más, sobre todo cuando tienen que estar prestando apoyos en los programas de aseo, duchas, hidratación, el acompañamiento a curas, ¿no? Tratamientos médicos. ¿Estáis de acuerdo? Mirad, cuando yo empecé a trabajar, estuve durante casi 20 años de directora de una red de centros y servicios que trabajan con personas con discapacidad intelectual en Burgos y provincia, la Fundación Aspanias de Burgos. Y hace 20 años, cuando yo me incorporé a esa fundación a trabajar, empecé a trabajar en una macroresidencia. En esa macroresidencia allí vivían 60 personas jóvenes, adultas, todas con discapacidad intelectual. Teníamos a personas con síndrome de Down, personas con síndrome de X frágil, parálisis cerebral y discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual. Empecé a trabajar en esa macroresidencia y en esa macroresidencia allí estaba dividida la organización de esa residencia por plantas, planta de chicos, planta de chicas, ¿no? Donde se desarrollaban los programas de aseo autocuidado. Tú entrabas por los grandes pasillos y cuando entrabas en aquel pasillo, allí no había ni paredes, ni biombos, no había, lo único que te encontrabas eran 5 o 6 alcachofas, cebollas, os hacéis un poco a la idea, ¿no? Las personas que allí vivían en esa residencia compartían habitación. Había habitaciones dobles, triples, prácticamente no había habitaciones individuales. Y fijaros, cuando yo empecé a incorporarme en esa residencia, entré para hacer una sustitución, empecé a entrar a trabajar un martes a las 6 de la tarde, entré en esa residencia, el plan de acogida que me hicieron fue: Natalia, ponte esta bata blanca y déjate arrastrar por lo que allí pase. Yo me puse la bata blanca y lo que pasó en esa residencia un martes a las 6 de la tarde fue que la encargada de residencia salió en mitad del pasillo, empezó a dar palmas: chicos, chicas, hoy es martes, todo el mundo a ducharse. Oye, y las personas que allí vivían, al escuchar la señal que anticipaba la tarea, vaya, que se dirigían a los programas de autocuidado duchas de la mejor manera que les parecía. Recuerdo un joven que tendría 21 años con síndrome de Down que salió completamente desnudo a mitad del pasillo y a la que empezó a rascarse los genitales, empezó a decir en voz alta: ¡oye, que no encuentro las chanclas!, ¿no? A tal tiempo le adelantó otro por la izquierda, que iba completamente desnudo con una toalla de estas de mamo del lavabo, tapándose media teta, pero con el culo al aire, por allí paseando alegremente, ¿no? Por allí era mi primer día y, creerme, no daba crédito a lo que estaba viendo. Daba la sensación de que estaban acostumbrados y acostumbradas a verse entre ellos y ellas desnudas. Ya me llamó la atención. Claro, en ese momento que por allí desfilaban mostrando sus cuerpos desnudos y semidesnudos, intenté poner un poco de orden. ¡Por favor! Que nadie salga de las habitaciones y los mínimos enseres. Bueno, como os podéis imaginar, allí la única rara era yo, porque daba la sensación de que todas las personas estaban acostumbradas a verse entre sí desnudas. Creerme, ya me llamó la atención. Pero lo que verdaderamente me espantó y me hizo que reflexionar en ese día fue que en ese momento en el que esos jóvenes, adolescentes, personas adultas que allí estaban en esa residencia, por allí se dirigían a los programas de duchas mostrando sus cuerpos desnudos o semidesnudos, lo que me llamó la atención fue que al final del pasillo, de repente se abrió la puerta y quien entró por aquella puerta era un señor que iba con un buzo azul, con una visera y un maletín por allí medio despistado, ¿no? Yo cuando vi a aquel hombre me dirigí a él y le dije: ¿usted quién es? ¿Dónde va? Dice: yo soy el revisor de la calefacción, vengo a purgar los radiadores. Fijaros, una persona externa, que no dejaba de ser una persona desconocida, tenía la capacidad de acceder a esos espacios mientras las personas con discapacidad que allí vivían se mostraban con sus cuerpos desnudos y semidesnudos, ¿no? Fijaros, esta realidad que os cuento, que yo me encontré hace 20 años, desgraciadamente todavía es una realidad muy, muy frecuente en muchas entidades del ámbito de la discapacidad, como bien sabéis. Y fijaros, si relativizamos la importancia que se concede al cuerpo y a la desnudez, a la intimidad,
Les acostumbramos a verse entre ellos y ellas desnudas. Y es más, permitimos que personas desconocidas puedan acceder a sus cuerpos desnudos o semidesnudos. ¿Creéis que de esta manera estamos dotando a las personas con discapacidad, especialmente cuando hay discapacidades intelectuales, de herramientas y estrategias para saber identificar quién es el entorno seguro del no seguro? ¿Quién puede acceder a mi cuerpo desnudo? ¿De quién no puede acceder a mi cuerpo desnudo? ¿Se está entendiendo la reflexión? Fijaros, la experiencia me dice, y no quiero tirar mucho del discurso del abuso, pero la experiencia me dice que si actuamos de esa manera, relativizamos estos temas, les concedemos poca importancia, pues la experiencia me dice en estos 20 años que por cada persona que viene y te dice, oye, mira Lola, hay alguien que ha intentado hacer algo feo con mi cuerpo, puede haber otras 4 personas que lo estén viviendo y ni siquiera sean conscientes de que hay alguien que está haciendo algo feo con su cuerpo. No lo van a vivir como una transgresión de límites, no lo van a vivir como una potencial situación de abuso, con lo cual no nos lo van a contar, con lo cual no nos vamos a enterar. La educación sexual que os planteo debe empezar por ahí, porque las personas identifiquen este tipo de situaciones, ¿no? Y que además interioricen el mensaje, ¿no?, de la importancia que tiene su cuerpo y cómo a ese cuerpo podrán acceder determinadas personas en momentos muy concretos. Esto es hacer educación sexual. Cuando trabajamos con las familias, este tema no siempre tampoco lo tienen como muy en la consideración, ¿no? Hay veces que recuerdo una charla que tuvimos en Gran Canaria con una familia y decía una madre, bueno, hija, Natalia, yo creo que esto del cuerpo, de la desnudez, yo tengo un hijo con parálisis cerebral y la cuestión es que yo creo que yo hay veces que le cambio, le desnudo a mi hijo delante de gente, pero vamos, que yo lo hago porque yo creo que a él le da igual, nunca le he visto poner ni mala cara, ni mal gesto, ¿no? Contaba esta madre. Dice, bueno, no te voy a contar más. El pasado fin de semana nos invitaron a un cumpleaños, decía la madre, dice, ahí fuimos con el armatroste de la silla, nos invitaron a un cumpleaños a casa de mi cuñada. Allí que fuimos nos juntamos 20 y tantas personas, ahora que ya pasó lo del COVID, decía la madre, ¿no? Allí estábamos merendando, picoteando, dice, yo no sé lo que comió mi hijo, con la mala suerte que perdió el control de esfínteres anales y vesicales. Dice, menudo lío, dice, porque estábamos en casa de mi cuñada, entonces, claro, intenté meter la silla al cuarto de baño, pero como el cuarto de baño la puerta no es accesible, pues no entraba la silla. Como mi cuñada estaba allí de anfitriona, pues atendiendo a la gente, pues por no molestar a la mujer, por no molestar, a lo que hice fue que cambié a mi hijo con parálisis cerebral y 20 y tantos años, allí delante de las 20 y tantas personas que estaban merendando en mitad del salón. Y esta madre lo contaba con una naturalidad, sin echarle cuentas, claro. Yo la escuchaba y le decía, vamos a ver, Mari Carmen, si en lugar de haber sido tu hijo con parálisis cerebral y 20 y tantos años hubiese sido otro miembro de la familia, por ejemplo, tu otro hijo sin discapacidad o el abuelo de la familia, hubieses hecho lo mismo, rápidamente esta madre contestaba y decía, no se me ocurre, ¿eh? A mi otro hijo, si se lo llego a hacer sin discapacidad, lo mismo no me vuelve a dirigir la palabra en varios años. Y a mi padre, el abuelo de la familia, no se me ocurre, ¿no? Curioso. ¿Por qué con determinadas personas bajo ningún concepto se nos ocurriría hacerlo? ¿Y por qué por el hecho de tener una discapacidad se restan importancia a estos temas? Yo os planteo, ¿qué pasa? Que hay cuerpos y pudores de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría. ¿Por qué con determinadas personas bajo ningún concepto se nos ocurriría hacerlo? Y por tener una discapacidad se resta importancia a estos temas. Curioso, ¿no? Estaba allí un grupo de familias y yo decía al resto de familias, hombre, algo pudiéramos haber hecho, ¿qué se os ocurre? Había gente que decía, intentar entrar en una habitación, pedir permiso, ¿no? Yo les decía, imaginaros que estamos en un espacio, en esa casa, donde no hay ninguna puerta accesible y no podemos meter la silla en ninguna puerta. Pues a lo mejor la respuesta es bastante más sencilla de lo que nos podemos pensar, ¿no? Porque si tú no puedes meter la silla en ninguna de las otras habitaciones de esa casa, pues la respuesta puede ser tan sencilla como decir a todas las personas que estaban en ese salón, oye, ¿os importa saliros 5 minutos al descansillo que voy a cambiar a mi hijo con parálisis cerebral? Qué importante este tipo de actuaciones, porque fijaros, en ese momento en el que a ese joven con parálisis cerebral se le está desnudando, esa persona aprende que su cuerpo, su pudor, su desnudez es importante porque en ese momento está a solas con su madre. Pero además estamos trabajando en la doble dirección y la doble dirección es el mensaje que estamos enviando a todas las personas que estaban en ese cumpleaños, que en definitiva es la sociedad donde vivimos. Y el mensaje que les estamos transmitiendo es el cuerpo desnudo de las personas con discapacidad es igual de importante que el resto de cuerpos desnudos. Y eso es hacer educación sexual. Fijaros, a veces cuando hago formación con profesionales,
profesionales, estos temas es muy importante, porque a mí me consta que hay veces que desde los equipos profesionales se hacen las cosas regular. Me refiero, no se hacen con mala intención, sino que en muchos casos no hemos caído en la cuenta de la trascendencia que tiene este tipo de actuaciones en los proyectos de vida de las personas con discapacidad con las que trabajamos. También hay veces que las familias hacen las cosas regular, no lo hacen con mala intención, sino que no han caído en la cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene este tipo de actuaciones. Pero no solamente nos tenemos que quedar con que aprendan quién puede o no acceder a su cuerpo desnudo, sino que además tenemos que trabajar como pilar fundamental con los equipos profesionales y las familias desde qué mirada se accede a esos cuerpos desnudos. Se accede desde una mirada en horizontal, una mirada igualitaria. Nos ponemos en la piel de las personas con discapacidad cuando es necesaria la presencia de estos apoyos. Pues me da la sensación que a veces no. A veces les pongo ejemplos cuando hacemos formación a los equipos profesionales y les digo, vamos a ver, yo he sido profesional de atención directa muchos años en mi vida, ¿no? Entonces hay veces que tienes que estar prestando apoyo en los programas de aseo, autocuidado, duchas. Cuando es necesaria nuestra presencia, con que haya un o una profesional sería suficiente. Únicamente estamos las personas que tenemos que estar, o pudiera ser que apareciera más gente de la que debiera, entenderme, ¿no? Hay veces que se está ahí prestando apoyo y ¿qué pudiera pasar en algunas entidades? Oye, que de repente por ese pasillo pasa otro compañero o compañera por ahí por el pasillo y al ver que está la puerta del baño entreabierta allí que se planta y anda, pero si no sabía que estabas trabajando hoy de mañana, oye, a la que te veo te voy a contar. El otro día estuve en un mercadillo medieval, ahí cerca, sí, cerca de Garachico, por cierto, fantástico, ahora que no estamos con las mascarillas. Pues fíjate, por cierto, el día fantástico, si no llega a ser que se me pegó mi suegra, mi cuñada, que son unas pesadas, ¿no? Con lo cual hay veces que entran más profes, se ha entendido la situación, ¿no? Se ha entendido, allí entra otro profesional, se empieza a tener una conversación que no es urgente, que no es trascendente, y se tiene delante del cuerpo desnudo de una persona con discapacidad, ¿no? Este tipo de actuaciones, cuando pasan, yo les digo a los equipos profesionales, yo sé que no lo hacemos con mala intención, pero os invito a que por unos instantes nos pongamos en la piel de las personas con las que trabajamos. Y ponernos en la piel de las personas con las que trabajamos con discapacidad pudiera ser, a modo de ejemplo, pondremos otros ejemplos, pues como pudiera ser, por ejemplo, acudir a una visita a ginecología, ¿no? Quienes habéis acudido a ginecología, que tú vas allí con tus angustias, ¿no? Estás esperando allí a que te digan que pases, ¿no? De repente se acerca el enfermero o la enfermera, el ginecólogo, la ginecóloga y te dice, mire, pase usted a esa sala, desnúdese y póngase usted esta bata, ¿no? Lo curioso de la bata es que según te la estás poniendo, al segundo te das cuenta que a esa bata la falta tela y la sobran lazos porque dices, ¿cómo coño me sujeto los lazos? ¿Cómo me les aguanto? Que en definitiva es que se te vea lo justo, que se te vea lo justo. Sales de esa sala, se te acerca el enfermero, la enfermera, el ginecólogo, la ginecóloga y te dice, mire, súbase usted a la camilla y tú estás ahí, tira que te tira de tu bata, tu cuerpo, cada cual con sus pudores, ¿sí? De repente se acerca el ginecólogo, la ginecóloga y te dice, abra usted las piernas. Y tú estás ahí, tira que te tira de tu bata, ¿no? Tu cuerpo, tus pudores, empieza a explorarte, ¿no? Y en el momento en el que empieza a explorarte, oye, de repente nos ha pasado que llame a alguien a la puerta y aparezca un grupo de excursionistas en prácticas, que de repente empiezan a tener una conversación, anda, pero si yo no sabía que seguías de prácticas, si yo pensé que terminases la otra semana, ¿no? Vas a estar una semana más. Bueno, pues aquí nos veremos. Yo estoy de mañana, ¿eh? Por cierto, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Te has puesto unas mechas, no? Con lo cual, ¿se entiende la situación? Fijaros, ¿no? Esta situación que hemos podido vivir cualquiera de las personas que estamos hoy aquí, ¿no? Y la vivimos una vez al año cuando acudimos a revisiones a ginecología, cuando nos pasa, cuando nos toca, ¿no? Lo vivimos, ¿cómo lo vivimos? Con desagrado, como una desconsideración hacia nuestro cuerpo, como una falta de respeto. Pues esto que vivimos una vez al año cuando nos toca el resto de la población es lo que viven todos los días, en numerosos momentos de su día a día, las personas con discapacidad con las que trabajamos. Por eso, a los equipos profesionales, quienes estáis aquí, quienes nos están escuchando, fijaros, os tengo que recordar algo, ¿no? Y es que hoy la mayoría de las personas que estamos aquí estamos como profesionales, ¿no? Pero la vida da muchas vueltas y ninguna de las personas que estamos aquí estamos vacunados ni vacunadas para que el día de mañana tengamos una situación de una discapacidad adquirida o sobrevenida. Ninguna de las personas que estamos hoy aquí estamos vacunados ni vacunadas para tener una lesión medular, un daño cerebral adquirido o quién nos dice que podamos ser portadoras de una enfermedad rara, que lo mismo puede empezar a sintomatizar y que nos dice que el día de mañana estemos en el otro lado. Ya veréis que gracia nos haría que por el hecho de tener una discapacidad empezáramos a percibir de que nuestro cuerpo ha dejado de tener valor.
Eso es muy importante, ¿no? En definitiva, no hay mejor educación, no hay mejor herramienta, ¿no?, para hacer educación sexual que nuestras propias actitudes como profesionales. Y quienes estáis hoy aquí tenéis un importante papel, porque en función de cómo sea nuestra mirada hacia sus cuerpos, el mensaje que les transmitamos, hasta qué punto perciben esa consideración, tiene un importante impacto en su día a día, en su autoestima. Si yo veo que a mi cuerpo se le considera, pues será una manera más sencilla de que yo me quiera y yo me acepte mi cuerpo. Pero si yo percibo cierta desconsideración hacia mi cuerpo, pues ¿quién me va a querer a mí con este cuerpo? Porque yo percibo que no se considera de la misma manera que el resto. Y si yo percibo esa desconsideración, ¿y quién me va a querer a mí con este cuerpo? Pues no me quiero y no me acepto. Y como no me quiero y no me acepto, ya sé lo que voy a hacer. Voy a buscar la aceptación fuera. Oye, ¿qué tengo que hacer para que tú me aceptes? Como tú me digas 4 palabras bonitas que a mí me hagan sentir especial, te chupo lo que haga falta. ¿Qué tengo que hacer para que tú me aceptes? Como tú me digas 4 palabras bonitas y me llames princesa, yo me dejo hacer lo que a ti te dé la gana. Con lo cual, fijaros el importante papel que tenemos como profesionales, porque si no les estamos empujando a que tengan que buscar la aceptación fuera. Y la aceptación fuera puede pasar porque accedan a hacer cosas o a dejarse hacer cosas, no tanto entrando por la puerta del deseo, sino que lo único que están buscando es la aceptación por parte de otras personas. ¿Se ha entendido la importancia que tenéis como profesionales? Pero sigo, ya que habéis venido y habéis madrugado para estas jornadas, fijaros que os tengo que contar, oye, que a nivel social, oye, hay gente para todo. Hay algunos hombres, algunas mujeres, algunas personas no binarias, oye, que en el disfrute de su sexualidad son súper fans de sus genitales. Y lo que piensan es, los genitales son lo más. Insisto, hay gente para todo. Hay algunas personas que ponen todo el disfrute de su sexualidad en los genitales. Los genitales son lo más. Oye, insisto, hay gente para todo. Pero os tengo que preguntar, ¿qué les pasaría a esta gente? A esta gente fans de sus genitales, a esta gente que pone todas las fichas del disfrute de su sexualidad en los genitales, ¿qué les pasaría a esta gente si el día de mañana sus genitales no funcionan como ellos, ellas consideran que tienen que funcionar? ¿Qué les pasaría a esta gente? ¿Qué les pasaría? Como estáis bien diciendo por aquí, amargados, amargadas, desquiciados, pues fijaros. Habéis venido a unas jornadas a la universidad porque os tengo que contar un gran secreto sexológico. ¿Queréis que os lo cuente? ¿Queréis que os lo cuente? Pues fijaros, como lo oís, a todas las personas que estamos en esta sala, a los de fuera también, pero de momento no se van a enterar, a todas las personas, queramos o no queramos, a lo largo de nuestras vidas, nuestros genitales nos van a jugar malas pasadas, que lo sepáis, ¿eh? Si hay alguien al fondo del Frente Juventudes que está pensando, no me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar, nos va a pasar a todas las personas, no va a ser negociable, ¿no? Ni una, ni dos, ni 33, muchísimas veces a lo largo de nuestras vidas. Pero ¿por qué nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría? Pues uno de los factores o motivos alguien pudiera pensar puede ser el factor edad. Lógicamente, nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo los genitales no van a funcionar igual cuando tengamos 15 años, que cuando tengamos 20, que cuando tengamos 37, que cuando tengamos 45 o tengamos 96, ¿no? Hay ciertos grupos musculares que acompañan a ciertas respuestas, pero no va a ser el único. No va a ser el único motivo. Hay veces que a lo largo de nuestras vidas estamos estresados, estresadas, angustiadas, que no nos da la vida, que encima como venga la 19ª ola otra vez del COVID, como me cambian de turno y me coincida con esta compañera que no la aguanto, que sí estamos estresados, estresadas, angustiadas. Nuestro cuerpo nos manda señales, sí. Los genitales, los primeros que cantan, oye, que lo sepáis, ¿no? En aquellos cuerpos con penes y testículos, pudiera ser que llegue un día que digas, ¿qué fue de la erección? En aquellos cuerpos con vulvas o con vulvas y vaginas, pudiera ser, ¿qué fue de la lubricación? ¿Dónde andará el deseo? ¿Dónde andará el deseo? ¿Vale? Con lo cual, el estrés, la angustia, la ansiedad puede condicionar el funcionamiento de nuestros genitales. Pero sigo. Hay más motivos por los cuales nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría. Oye, que hay veces que acudimos porque estamos pasando un bache emocional. Que si después de aquel fallecimiento que no levantas, que vas a salud mental, que nos prescriben psicofarmacología y la psicofarmacología, en más del 80% de los casos puede afectar al funcionamiento de nuestros genitales, a veces por defecto y a veces por exceso. Pero sigo. Hay más motivos por los cuales nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría. No solamente la psicofarmacología, que a veces vas a atención primaria, que si el colesterol, que si la tensión, que si la diabetes, ¿no?
cuestiones comunes que nos pueden pasar a cualquier persona, pues nos prescriben cierta farmacología y hay veces que nos dicen, oye, mire, se va a tomar usted esta pastilla, tenga usted cuidado al volante porque le puede producir somnolencia. Oye, ahí se quedan y si no nos cuentan el resto de efectos secundarios, pues después las personas interpretan. Pero insisto, hay un tanto por ciento importante que van a hacer que se vean afectados el funcionamiento de nuestros genitales. Pero sigo. Hay más motivos por los cuales nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría. La presencia de ciertos tipos de discapacidades adquiridas o sobrevenidas, como pudiera ser la lesión medular. La lesión medular, ya sabéis que la médula espinal lleva dos vías, la sensitiva y la motórica. Cuando la lesión medular es completa, en el 100% de los casos de todas las personas se va a ver afectado el funcionamiento de los genitales. Cuando son incompletas, pues en más del 90% de los casos va a verse afectado el funcionamiento de los genitales. En el daño cerebral adquirido, en función de la localización, de la magnitud de la lesión, también puede verse condicionado el funcionamiento de nuestros genitales. Y hace poquito en una charla me preguntaba un padre, Natalia, ¿y las cuestiones oncológicas también pueden afectar? Pues claro que pueden afectar al funcionamiento de nuestros genitales. Y entenderme, no solamente cuestiones oncológicas que tienen que ver con el cáncer del cuello de útero, la próstata, sino que ciertos tratamientos, como pudieran ser quimioterapia, radioterapia, también pueden afectar al funcionamiento de nuestros genitales. Con lo cual, allá que os lo dejo vosotras veréis las fichas del disfrute de vuestra sexualidad que ponéis a vuestros genitales, porque como pongáis todas las fichas del disfrute de vuestra sexualidad, va a haber muchos momentos a lo largo de vuestras vidas, de nuestras vidas, donde lo vamos a pasar regular, incluso mal. ¿Se ha entendido? Bueno, yo ahí lo dejo para quien quiera cogerlo, ¿vale? Pero seguimos. Pensamos en esa dinámica, en las palabras, en las imágenes que nos venían cuando hacíamos esta dinámica de pensar en la palabra sexualidad. Segunda idea. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras o imágenes que tienen que ver con ciertas conductas, como son los coitos. Hablar de los coitos, en definitiva, es hablar de las penetraciones o pensar. Pensar si cuando habéis pensado en sexualidad os han venido cosas más grandes. A ver si cuando habéis pensado en sexualidad os han venido los besos, las caricias, el pasear de la mano, el dormir abrazados, el compartir secretos, el chuparse, el lamerse, las miradas, el poner la mano sobre la mano de alguien y este largo abanico de posibilidades. Oye, os he puesto una diapositiva, pero os pudiera haber puesto 17 diapositivas. Segunda idea. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, fijaros, nos hayan venido los coitos a que nos hayan venido todo este abanico de posibilidades. Suele haber una segunda idea extendida a nivel social que, dicho sea de paso, y es una falsa idea, y es que hay mucha gente que piensa que hacer educación sexual o atender la sexualidad de las personas con discapacidad, oye, que nuestro objetivo principal va a consistir en animar a la gente a que tenga relaciones sexuales y más de tipo coital. Insisto, esto es una falsa idea. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más grandes, de lo que estamos hablando son de cosas mucho más importantes. Nuestro objetivo va a ir encaminado en que las personas con discapacidad, esas infancias, adolescencias, juventudes, adulteces, vejeces, aprendan a tener, pero quedaros con la diferencia, aprendan a tener relaciones interpersonales, que en definitiva es que aprendan a relacionarse. Y aprender a relacionarse tiene que ver con aprender a ajustar las muestras de afecto y sentimiento en función del tipo de relación. Tiene que ver con la autonomía en la gestión de los afectos. Tiene que ver con saber poner límites. Tiene que ver con establecer las relaciones desde una mirada igualitaria, ¿no? Desde los buenos tratos. Y fijaros, cuando os ponía todo este tipo de imágenes, de conductas, decíamos los besos, las caricias, el pasear de la mano, el dormir abrazados, pues fijaros, dentro de ese listado de conductas, pues hay algunas conductas que se pueden manifestar en escenarios públicos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Por ejemplo, el abrazar a alguien lo podemos hacer en un escenario público. Pero aparecían también allí ciertas conductas como pudiera ser el acariciarse los genitales. Eso no sé cómo lo veréis. Hacerlo en un escenario público nos puede meter en líos, ¿estáis de acuerdo? Con lo cual, fijaros que aquí vamos a hablar de otro tema también muy importante, la vida de las personas con discapacidad, y es hasta qué punto esas infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces disponen, a mí me encanta llamarlo del jardín de la intimidad, entenderme. El jardín de la intimidad sería un espacio y un tiempo que necesitamos todas las personas. Posiblemente os haya pasado que alguna vez llegáis a vuestra casa por un día de trabajo y dices, mira, tengo la cabeza que no quiero que me hable ni Dios, necesitamos un espacio para desconectar,
para que nadie nos hable, para mirar al horizonte, para llorar, para nuestras cosas, ¿no? A veces para nuestros hobbies o incluso para nuestras manías, cada cual con las suyas, ¿no? Dice, voy a organizar los bolis de la suerte o voy a ordenar todos los billetes mirando para el frente, oye, cada uno con sus cosas, cada cual con sus cosas, pero también podemos disfrutar o aprovechar ese jardín de la intimidad para, si queremos disfrutar de nuestro cuerpo, lo podamos hacer sin que nadie nos vea. Pero las personas con discapacidad realmente disponen de ese jardín de la intimidad. Me da la sensación que muchas veces no. Ese jardín de la intimidad se lo comen otras prioridades, por seguridad, por seguridad, por seguridad, por seguridad, siempre rodeadas con gente, por seguridad, por seguridad, por seguridad. Recuerdo el caso de un padre que hace unos años me dijo, Natalia, mi hijo tuvo una crisis epiléptica cuando tenía 5 años, iba tranquilamente por el pasillo de mi casa, tuvo una crisis epiléptica con la mala suerte que cayó y al caer se hizo una brecha en la ceja. Por seguridad quitamos todas las puertas y todos los marcos de las puertas de casa, con lo cual, por seguridad, se cargaron la intimidad no solamente de esa persona, sino de todos los miembros de la familia, como os podéis imaginar, ¿no? ¿Qué sensación me da a veces? Que las personas con discapacidad, al final, o bien desde el ámbito de la familia, o bien desde el ámbito institucional, estamos tan pendientes, siempre rodeados, siempre rodeadas, siempre con gente, por si les pasa, que en muchos casos no disponen de ese jardín de la intimidad. Y si hemos dicho que hay ciertas conductas, como pudiera ser la de acariciarse los genitales, que deben de gestionarse en ese jardín, y no existe este jardín, ¿sabéis dónde van a aparecer todo este tipo de conductas? Pues ya lo sabéis, en el escaparate público, será en la ruta, será en el jardín, será en el aula, será. Con lo cual es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta tanto profesionales como familias. Pero bueno, aprovecho y os pregunto también. Por cierto, ¿a todo el mundo le tienen que gustar los coitos? No, alguien puede pensar, esta mujer ha perdido el juicio a estas horas de la mañana. Oye, pudiera ser que alguien lo pensase. ¿A todo el mundo le tienen que gustar los coitos? No, 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 no. Oye, muy convencidos y convencidas os veo, pero efectivamente hay mucha gente que no disfruta teniendo coitos. Suelen ser los que más lo cuentan, ¿verdad? Van por la calle diciendo estoy hasta los coitos, estoy hasta los coitos. Pues no lo sé. No sé a cuánta gente habréis oído decir que no disfruta teniendo coitos, y eso que existe, ¿no? Os contaré como anécdota que cuando hacemos educación sexual en centros educativos, con adolescentes, con jóvenes, hay veces que yo les pregunto, oye, cuando habéis pensado en sexualidad, ¿qué habéis pensado? ¿Solamente en los coitos? ¿O cuando habéis pensado en sexualidad, habéis pensado en los besos, las caricias, el pasear de la mano, el compartir secretos, el chuparse, el lamerse? Y hay veces que adolescentes y jóvenes se te quedan mirando y dicen, pero eso de los besos, el chuparse, el... Pero eso no son entremeses. Oye, fijaros, desde hace unos años han pasado a llamarse entremeses. Para quien os quedasteis en los preliminares, os veo muy poco puestos y puestas. Yo cuando empecé a escuchar lo de los entremeses, creerme que no daba crédito y decía a jóvenes y adolescentes, ¿pero a qué os referís? ¿Que el disfrute de la sexualidad pudiera equipararse tipo dieta, catálogo, menú? Oye, yo os pregunto a vosotros y vosotras, ¿puede haber gente muy fan de determinadas comidas y que piense y que no plantee, diga, mi plato preferido son los coitos, o pudiera ser mi plato, ¿no? Coitos, o pudiera ser mi plato preferido son los macarrones, por ejemplo, ¿no? Pero no sé qué pensaréis, 5 años, 7 años, 12 años, 25 años comiendo macarrones, ¿pudiera llegar un día que se nos atragantasen los macarrones? Bueno, ya os habréis dado cuenta que antes o después se nos terminarán atragantándose no, los macarrones. Si alguien al fondo del Frente Juventudes está pensando, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No veo el día que se me atragante los macarrones. Oye, que pudiera ser que alguien lo pensase. Pues os tengo que recordar una cosa, y es que puede haber días que nos apetezca comer mucho macarrones, o que tengamos muchas ganas de tener coitos, pero habiendo días que nos apetezca comer macarrones o tener coitos, os tengo que recordar que no siempre vamos a tener los genitales o la pasta al dente, ya sabéis, ¿no? No sé, se ha entendido la metáfora, ahí lo dejo, ¿no? Con lo cual, no sé lo que pensaréis, pero yo soy más bien de dieta mediterránea, que si unas almejas a la marinera, que si un poquito de verdurita a la plancha, que si un poco de paella, pues lo mismo el día que te tocan macarrones los valoras, pero todo el santo día
Hay mucha gente que está empachada de macarrones, pero como no escucha a nadie decir que no le gustan, pues ahí está, comiéndolos a dos carrillos, incluso a veces con ganas de vomitar. ¿Se ha entendido? Bueno, ahí lo dejo para quien quiera cogerlo, ¿vale? Tercera de las ideas. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras que tienen que ver con los orgasmos, a que cuando hayamos pensado en sexualidad nos hayan venido palabras que tienen que ver con el placer. ¿Y aquí cuál sería lo grande? ¿El placer o el orgasmo? ¿Qué me diríais? ¿Qué me diríais? ¿Para qué el placer? Puede ser que alguien piense, pero Natalia, el orgasmo es muy intenso, es muy intenso. No lo sé. Fijaros que la diferencia entre orgasmo y placer es como hacemos el viaje por el disfrute de la sexualidad. Oye, ¿os apetece? ¿Os apetece hacer un viaje por el disfrute de la sexualidad? ¿Os apetece sí o no? Sí, os veo animados y animadas. Venga, va. Os invito a que hagamos un viaje por el disfrute de la sexualidad, porque en función de cómo cada persona viaje, desde qué mirada viajéis, así será desde la mirada en la cual veáis e interpretéis el cómo las personas con discapacidad viajan y disfrutan. Os invito a hacer ese viaje por el disfrute de la sexualidad y os planteo que saltemos a la península. Vamos a salir de Cádiz y os planteo hacer dos destinos diferentes para ese viaje por el disfrute de la sexualidad. Os planteo dos destinos. Quien antes conteste, allí nos vamos. O bien salimos de Cádiz y nos vamos a Coruña y nos vamos a Galicia a comer pulpos y mariscos, o bien nos vamos y tiramos para Cataluña y nos vamos directamente para Barcelona. ¿Dónde queréis ir? Galicia, Cataluña, ¿dónde vamos? A Galicia, bueno, pues a Galicia, vamos a irnos a Galicia. ¿Estáis ahí ya? Vamos a iniciar ese viaje por el disfrute de la sexualidad. Pensar como cada cual viaja por ese viaje por el disfrute de la sexualidad. Salida Cádiz, dirección Galicia, ¿vale? Fijaros, hay algunas personas que en ese viaje por el disfrute de la sexualidad, vaya, que se montan en el tren. Y fijaros, dentro de ese viaje por el disfrute de la sexualidad, pues oye, que se ponen al lado de la ventanilla y hay algunas personas que ese viaje por el disfrute de la sexualidad lo hacen de la siguiente manera. Se ponen al lado de la ventanilla y antes de que arranque el tren, se pasan todo el camino de la siguiente manera, ¿vale? Cuando llegamos, me estoy aburriendo, quiero llegar al orgasmo, correrme el orgasmo, me aburro. Es una forma de viajar. ¿Se ha entendido? Hay gente que realiza así el viaje por el disfrute de la sexualidad. Cuando llegamos, me estoy aburriendo. Pero, sin embargo, hay una segunda manera de viajar por ese viaje por el disfrute de la sexualidad y es que hay algunas personas que se montan en ese tren, se ponen a la ventanilla, al lado de la ventanilla, oye, cuando arranca el tren, que les da por mirar por la ventanilla, anda, fíjate cómo están estos almendros en flor, qué colorido, qué tonalidades, anda, y que aquellas verdes praderas, si allí entre esas dos montañas parece que cae una cascada, coño, dos vacas, ¿no? Y va disfrutando del paisaje, ¿se ha entendido? Fijaros que aquí todavía que en vuestra tierra hace esta temperatura tan maravillosa, hay días que decimos, ¿no? Qué buena tarde se ha quedado, Lola. Vamos a dar un paseo, ¿no? Qué buena tarde. ¿Qué finalidad tiene un paseo? ¿Tiene la finalidad de llegar a un punto en concreto? ¿O cuál es la finalidad de un paseo? Disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De las vistas, de los aromas, de la conversación, disfrutar. Si somos profesionales y somos de los que viajamos cuando llegamos, me estoy aburriendo, cuando las personas con discapacidad con las que trabajemos viajen y disfruten por su cuerpo, pudiera ser que algunas personas estarían más preocupadas de, ay, no sé si habrá echado una gotita, no sé si ha manchado el calzoncillo y qué más nos da. Si hay muchas formas de viajar y de veranear y fijaros, si hemos dicho que todo el territorio para viajar y veranear es todo el cuerpo, pues las personas con discapacidad, esas infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces con discapacidad, viajan y disfrutan por todo el cuerpo. Y hay algunas personas con discapacidad, igual que el resto de la población, que viajan y disfrutan por todo el cuerpo y dicen, mira, y esta semana voy a disfrutar de las playas de Galicia. Y la siguiente semana me voy a bajar a la manga del Mar Menor. Y la siguiente semana me voy a bajar a Extremadura y la siguiente me voy a las playas de Cádiz. También es cierto que hay gente que no le sacas de Benidorm, ¿no? ¿Se ha entendido? Ahí lo dejo. Para referirme a los genitales, pero ¿hay más peculiaridades eróticas en las personas con discapacidad que en el resto de la población? Pues va a ser que no.
esos viajes y veraneos que el resto de la población podemos hacerlo, pero lo podemos hacer en nuestro jardín de la intimidad cuando nadie nos ve. Como muchas personas con discapacidad no disponen de ese jardín de la intimidad, pues esos viajes y veraneos que están presentes en el resto de la población quedan en el escaparate público, donde va a haber muchas personas que opinan, muchas personas que juzgan, muchas personas, y puede dar esa idea tan distorsionada de que las personas con discapacidad hacen cosas peculiares. Pero insisto, no hay más peculiaridades eróticas en las personas con discapacidad que en el resto de la población. Pero por cierto, ya que habéis venido a esta charla, también os tengo que recordar, para quien quiera cogerlo, que si hemos dicho que el territorio para viajar y veranear es todo el cuerpo, pues también están las playas de Altamira, perdón, las cuevas de Altamira, están las hoces del río Duratón. Oye, que lo mismo nos estamos perdiendo cosas. Ahí lo dejo para quien quiera cogerlo, ¿vale? Pero dicho todo esto, pudiera ser que hubiera gente, ¿no?, que pensase, ostras, pues cuando he pensado en sexualidad, todo lo que me ha venido tiene que ver con lo estrecho, ¿no? Curioso. Estas ideas estrechas, ¿no?, que tienen que ver con los genitales, los coitos y los orgasmos, en definitiva, nos llevan a ese modelo que a mí me gusta llamarlo el modelo de las angustias, y entenderme, ¿no? ¿Por qué lo llamo el modelo de las angustias? Porque si todas las personas vamos a tener dificultades, muchas dificultades a lo largo de nuestras vidas para entrar en ese modelo, ¿qué será? ¿Que todas las personas estamos averiadas o lo que estará averiado será el modelo? ¿Se ha entendido? Fijaros que yo lo que os planteo es plantearnos un terreno de juego donde todas las personas estemos en igualdad. Por eso hablaremos de cuerpos, eróticas y placeres. El modelo estrecho de sexualidad nos está mandando continuamente muchos mensajes, mensajes un tanto perversos y tramposos, ¿no? ¿Qué nos está transmitiendo ese modelo estrecho de sexualidad? De los genitales, coito y orgasmo. Pues fijaros que ese modelo lo que nos está diciendo es sexualidad mejor vivida con alguien. Porque para tener coitos, ¿cuánta gente se necesita? Como mínimo me refiero. ¿Cuántas? Dos. Sexualidad desde un modelo heterosexual. Sexualidad mejor vivida con fines reproductivos. Incluso grandes plataformas, no, con bastante reconocimiento a nivel social, nos han mandado ciertos mensajes. Sexualidad mejor vivida con fines reproductivos. Los que se salgan de este modelo somos o son un poco pecadores y pecadores. No me quiero meter con la religión, pero la religión, me habéis entendido, ha unido mucho la parte de la sexualidad con la parte reproductiva, y ahí nos quedamos mucha gente fuera. Estas ideas, cuando en nuestras familias de personas con discapacidad escuchan, vamos a hacer educación sexual con vuestro hijo o vuestra hija con discapacidad, ¿qué creéis que se les despiertan a las familias? ¿Lo estrecho o lo ancho? ¿Qué piensan las familias? Muchas veces se les despierta, ¿cómo? Efectivamente, se le despierta lo estrecho, ¿cómo? Que van a enseñar a mi niño, a mi niña de 47 años a manejar los genitales, ¿cómo? Que le van a animar a tener relación. ¿Me estáis entendiendo? Por eso muchas veces las familias, las negativas de las familias, tiene que ver con lo que las familias piensan que es la sexualidad. Pero si somos capaces como profesionales, que tenemos el talento para convocar a las familias y explicarlas desde qué modelo vamos a trabajar, claro que las familias de personas con discapacidad van a estar en disposición, porque desde este modelo, desde este tipo de situaciones, desde los cuerpos, las eróticas y los placeres, ahí van a verse reflejadas las realidades de las personas, de sus familiares con discapacidad. Con lo cual, bueno, pues ahí, desde ese modelo, es desde el cual tenemos que trabajar. Ahora me venía una imagen de una familia, hicimos una charla hace unos años en Utrera, hicimos una charla, vinieron muchísimas familias y hicimos una segunda charla, ¿no? Entonces, en esa segunda charla lo que suele pasar es que las familias que han venido a la primera, que se van todas animadas, pues traen a otras miembros de su familia y su entorno próximo. Y recuerdo una conversación de un padre, que yo estaba allí poniendo las diapositivas, el proyector, y se me acerca un padre y me dice, mira, dice, ¿eres tú la ponente? Le digo, sí, soy yo la ponente. Dice, mira, pues yo he venido a esta charla. Así me dejó, dice, porque me han dicho que tienes mucho salero hablando, dice, pero este tema le tengo ya resuelto. Oye, le hicimos la ligadura de trompas a mi hija cuando tenía 26 años, con lo cual ya lo tengo resuelto, ¿no? Usted lo que ha resuelto, yo me pensé, es la parte de la reproducción, pero es que aquí vamos a hablar de muchas otras cosas. Se ha entendido un poco para que nos pongamos en la cabeza de esas familias. Con lo cual, fijaros, esto es muy importante, ¿no? Cuando lanzamos la pregunta, ¿desde cuándo podemos disfrutar de la sexualidad? ¿Desde cuándo podemos disfrutar de la sexualidad? Quienes se sitúan debajo del modelo estrecho empiezan a dar mensajes del tipo, desde que tienes pareja, desde que te baja la regla, desde los 18. Hace poco en un taller me dijeron unos jóvenes, Natalia,
Ahora es desde los 16 porque ha cambiado la ley, ¿no? Y dices tú, ¿qué coño ley será esta? Pero vamos a ver, si hemos dicho que la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, ¿desde cuándo tenemos cuerpo? Desde que nacemos. Y ese cuerpo nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, eso sí. Lo que hagamos para disfrutar de ese cuerpo, a veces a solas o a veces en compañía, bien diferente será cuando tengamos 5 años, que cuando tengamos 15, que cuando tengamos 28, que cuando tengamos 43 o tengamos 97. Porque los gustos y las motivaciones también van a cambiar y si no pensar. Lo que hacéis ahora, pensarlo, no me lo contéis. Lo que hacéis ahora para disfrutar de vuestro cuerpo es lo mismo que hacíais hace 10 años. Pues posiblemente no. Y posiblemente dentro de otros 10 años hagamos cosas totalmente diferentes, porque los gustos y las motivaciones van a ir cambiando con el paso de los años y también es algo que está presente en las personas con discapacidad. Esto es muy importante, todo lo que hemos hecho hasta este momento. Yo lo que sí planteo que cuando hagamos educación sexual y especialmente, no solamente con las personas con discapacidad, sino en general en la población, ¿no? Es necesario hacer ese viaje y establecer un terreno de juego donde todas las personas estemos en igualdad. El modelo estrecho de sexualidad es un modelo piramidal. Lo que dice es toda la gracia del disfrute de la sexualidad se la llevan en los genitales. Y yo lo que os planteo es, ¿por qué no miramos el disfrute de la sexualidad desde los cuerpos y entenderme? En los cuerpos hay genitales, pero la diferencia es que los genitales no se pueden llevar toda la gracia del disfrute de la sexualidad. El modelo estrecho, piramidal, lo que dice es, hay ciertas conductas estrellas, los coitos son lo más. Y lo que yo os vengo a plantearos es, ¿y por qué no damos igual de valor a los besos, a las caricias, al pasear de la mano, al chuparse, al lamerse y a este largo abanico de posibilidades? ¿Vale? Dicho todo esto, ahí lo dejo. Fijaros que, en definitiva, y un poco lo que os quería transmitir es que la educación sexual es una tarea compartida. Quiere decir que como profesionales, quienes estáis aquí en la mayoría de los casos, tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad, pero que a las familias también las toca asumir la parte de responsabilidad que les corresponde, ¿no? Y que además familias y profesionales nos necesitamos, debemos de vernos desde la mirada de la colaboración, no como enemigos a ver quién lo hace mejor o peor, sino que la educación sexual es una tarea compartida. Cuando hablamos de educación sexual, en definitiva, o cuando hablamos habitualmente de sexualidad, a lo que nos estamos refiriendo es al marco del hecho sexual humano, con sus tres registros, en definitiva, ¿no? Que es el cómo somos, el cómo nos vivimos y el cómo nos expresamos. Y desde ahí es importante conocer esos tres registros porque desde ahí se van a establecer los grandes objetivos de la educación sexual, aspectos que se seguirán trabajando también en las siguientes ponencias, que en definitiva el planteamiento es trabajar desde objetivos en positivo, aprender a conocernos, aprender a aceptarnos, aprender a expresarnos de forma satisfactoria, sin meternos en líos, ¿no? En definitiva, estos tres grandes registros, si hay algo que los caracteriza es la diversidad de maneras de ser, vivirse, expresarse, relacionarse, ¿no? El primero de los registros, el cómo somos y el cómo nos construimos, pues aquí siempre va a ser muy importante, ¿no? Tener en cuenta esa diversidad porque el resultado final, en definitiva, es que la diversidad es un hecho y es que somos diversidad. El segundo, el primero es cómo somos y cómo nos construimos ese cuerpo y esas posibilidades que nos ofrece ese cuerpo. Y el segundo es el cómo nos vivimos, si estamos más o menos a gusto con ese cuerpo y esas posibilidades que nos ofrece ese cuerpo. Aquí también es muy importante hablar tanto de las orientaciones del deseo. Y cuando hablamos de orientaciones, hablamos de deseos y hablamos de atracciones. Y sabemos que hay diferentes tipos de atracciones. Por una parte, tenemos las atracciones afectivo-románticas y otra parte tenemos las atracciones eróticas sexuales. Y que esto es importante. Y es importante que cuando trabajemos estos temas tengamos recursos y materiales para trabajarlo con todas las personas, que generemos espacios para que las personas con trastorno del espectro del autismo, personas con discapacidades intelectuales, entiendan y se reconozcan en la diversidad, ¿no? Como profesionales. El tema de las identidades sexuales y de género también es importante. Después os comentaré un poquito esos dibujos y esa iconografía que sale por ahí. Forma parte de unos materiales que vamos a presentar a lo largo de estos próximos días aquí en Canarias con la Consejería de Educación, un programa que va a ser pionero a nivel internacional como es el Neducasex. Y el tercero de los registros es lo que hacemos con ese cuerpo, a veces a solas o a veces en compañía para disfrutarlo. Y aquí tendremos que hablar de deseos, fantasías y conductas. Dicho todo esto, fijaros, el planteamiento de la educación sexual durante mucho tiempo se ha intervenido desde una mirada negativa, ¿no? De un poco de prevenir, pero insisto, vamos a plantear unos objetivos ambiciosos en positivo, porque siempre que trabajemos desde esos objetivos, en el fondo, estamos evitando de que
aparezcan esos potenciales riesgos, ¿no? Conocerse, aceptarse, la satisfacción, nos conocemos, conocemos cómo son nuestros cuerpos, cómo funcionan nuestros cuerpos, pues sabemos que en la mayoría de los casos no. Cuando trabajemos estos tres grandes objetivos, tenemos que trabajarlos desde modelos diversos, de cómo son hombres, cómo son las mujeres, cómo son las personas no binarias, siempre desde la diversidad. Cuanto más trabajemos ese objetivo de conocernos desde la diversidad, más fácil va a ser que nos sintamos reconocidas en esas plurales maneras de ser, vivirse y expresarse. Si no hacemos educación sexual, hay veces que se utiliza el silencio como vacuna, mejor no les contamos nada, no vaya a ser que si no les contamos cosas a las personas con discapacidad, las personas con discapacidad que tienen intereses, motivaciones, van a acudir y qué idea queremos que se queden. Lo que aparece en la pornografía, lo que aparecen en las películas. Tenemos que generar otros escenarios, ¿no? Para que se sientan reconocidas, que se aprendan a quererse, ¿no? Y sentirse en el plural de maneras de ser, vivirse, expresarse y relacionarse. Claro, si nos hubiesen enseñado y hubiésemos crecido con modelos, ¿no? Y cuando hacemos talleres de educación sexual, y ya voy a ir cerrando poco a poco, mirad, no es lo mismo que cuando vayamos a hacer educación sexual y hablemos, os voy a poner un ejemplo, imaginaos que estamos hablando de mujeres y únicamente ponemos una imagen de mujer, pues vamos, muchas de las personas que nos están escuchando en el taller van a comparar lo que allí aparece en esa imagen con lo que viven en sus propios cuerpos, ¿no? Yo lo que os planteo es que si hablamos de mujeres, a modo de ejemplo, una de las dinámicas, pues en lugar de poner un cuerpo, pues pongamos 20 maneras de ser, ¿no? Y que aparezca esa pluralidad en los cuerpos, porque el impacto es muy importante. Quien nos está escuchando están diciendo, mire, estamos hablando de mujeres. Yo al primer cuerpo y al segundo no me parezco, pero al tercero lo bordo. Oye, mira, tiene una teta más grande que la otra, como yo. Me siento reconocida en el plural de maneras de ser mujer. Por eso va a ser muy importante trabajar siempre desde la diversidad, ¿vale? También a la hora de aceptarse hay que seguir trabajando por deconstruir esos roles y estereotipos de género que a veces constriñen a las personas y no les dejan vivir desde la libertad. Y el tercero de los objetivos tiene que ver con la satisfacción y quedaros con una idea, que en definitiva nuestro objetivo es que la gente sea feliz haciendo cosas que verdaderamente le apetece hacer, pero que también sean felices no haciendo cosas que no les apetece hacer, vaya, que no a todo el mundo le tienen por qué gustar los macarrones, vaya. Con lo cual, la parte de la satisfacción va a ser algo muy, muy importante. Para trabajarlo con personas con discapacidad tenemos talento, tenemos recursos, tenemos que intentar buscar la manera para que todas las personas podamos trabajar estos tres grandes objetivos y a veces serán con materiales y recursos adaptados. En otras ocasiones será trabajar desde el propio cuerpo como instrumento de trabajo a través de la estimulación multisensorial. Sabemos y tenemos cómo hacerlo a través de los pictogramas, a través con lo cual os quiero transmitir una mirada muy, muy en positivo. Cada una de las discapacidades va a tener sus matices. Hoy hemos hecho un paseo por las diversidades, ¿no? Y fijaros, ya con esto voy a cerrar. A veces, para llegar al tema de la satisfacción, no nos podemos olvidar de todos los cuerpos, especialmente en aquellos casos de personas con discapacidades donde sus cuerpos, ¿no? Pues a veces por las limitaciones motórico-funcionales que puedan tener, no pueden disfrutar de una forma autónoma de su cuerpo. Pero para ello también hemos seguido avanzando en los últimos años y para ello pues existen los productos de apoyo que lo que persiguen, que pueden ser bien guantes, estimuladores, masajeadores, que pueden ser que pudieran ser estas imágenes. Alguien pudiera pensar que son un catálogo de productos navideños, pues no. Son estimuladores, masturbadores. ¿Para qué? Con la finalidad de que todas las personas puedan disfrutar de su cuerpo. Estos productos de apoyo pues, se pueden adaptar a la silla de ruedas, a la cama, se pueden manejar desde el joystick, se pueden manejar a veces a través de aplicaciones móviles, incluso a través del reconocimiento visual. Por ejemplo, con las personas con esclerosis lateral amiotrófica, con ELA, también utilizamos este tipo de productos de apoyo para que las personas puedan disfrutar de su cuerpo de una forma autónoma con independencia de las situaciones vitales que vivan y a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, pues ahí que sepáis que por aquí también estamos trabajando y que cada vez tenemos más espacios donde los productos de apoyo para el disfrute de la sexualidad se están reconociendo, también en escenarios públicos que tiene que ver con los ministerios y bueno, pues estas son cositas que también estamos avanzando. Importante, importante, que no se nos olvide que todo lo que vayamos haciendo, los pasos que vayamos dando, es importante ir dejando huella, para que no parezca que empezamos de cero. Y en este sentido, por ahí os comparto, para que tengáis un centro de documentación que conozcáis, pues un poquito lo que hemos estado elaborando, hasta donde me ha dado el talento hasta la fecha, por ahí, pues desde que son sexualidad y enfermedades raras, sexualidad y daño cerebral, sexualidad, ¿no? Incluso os presento ahí un poquito en primicia también algunas de las portadas de los materiales del Neducasex, que es un programa educativo
que, como os digo, se va a presentar en los próximos días con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que son materiales que han sido impulsados desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y lo que pretende es trabajar con esas infancias, adolescencias y juventudes con necesidades educativas especiales, trabajar desde las primeras etapas vitales, implicando a profesorado, bueno, en general a toda la comunidad educativa, ¿no?, para aprender a crecer en la diversidad. Bueno, ahí os lo cuento, que estéis pendientes, que en estos próximos días se van a presentar y yo creo que os van a encantar esos materiales. Y ya por último os tengo que decir que os he traído un regalo, con tarea, por cierto, un regalo con trampa. ¿Qué estaréis pensando? ¿Qué estaréis pensando? ¿Qué estaréis pensando después de ver los productos de apoyo, no? Y es que, fijaros, os doy ese regalo, pero si me prometéis que vais a hacer la tarea. ¿Vais a hacer la tarea? ¿Sí? ¿Qué estaréis pensando? ¿Qué estaréis pensando? Pues mirad, hemos hablado, y ya con esto cierro, de la importancia que tenemos a la hora de hacer educación sexual como profesionales a la hora de trabajar con esas infancias, adolescencias, juventudes, adulteces y vejeces. Hemos hablado de la importancia de contar con las familias. No se nos puede olvidar que hablamos de una responsabilidad y una tarea compartida. Hemos hablado de poner en el centro a las personas como protagonistas de su historia vital que son, pero el regalo que os voy a hacer tiene que ver con la sociedad donde vivimos. El regalo que os voy a hacer son unas chapas, pero que son muy bonitas, coloristas, pero solamente os las doy si me prometéis que vais a hacer la tarea, y es la tarea de ponéroslas. ¿Os la vais a poner cuando? Sí, os vais a poner. Pues cuando llevéis esas chapas y son coloristas y alguien se acerque y diga, ay, Fran, pero qué chapa más chula que llevas, ¿no? Cuando alguien se acerque a esas chapas llevan un mensaje, y ese mensaje que lleva es sexualidad y discapacidad. Os vais con la tarea de escuchar el mensaje de cómo responden las personas con las que os tropecéis. Cuando alguien se acerque y diga, pero ahí, sexualidad y discapacidad, pues a esta gente les da todos por lo mismo, ¿no? A esta gente son eternos ángeles, ¿no? Bueno, pues espero que después de esta hora, de esta pequeña charla que hemos tenido, con esas chapas podáis vayáis contribuyendo a ir quitando esos mitos y esas falsas creencias que hay con relación a la sexualidad de las personas con discapacidad, porque no se nos puede olvidar. Hoy aquí estamos todas las personas, la mayoría de las personas como profesionales, pero la vida da muchas vueltas, y no creéis que si el día de mañana alguien a quien queremos, o nosotros, nosotras, nosotros mismos, viviéramos una situación de una discapacidad adquirida o sobrevenida, ¿no creéis que agradeceríamos que hubiera profesionales que se encargaran de recordarnos que el ámbito de la sexualidad es importante en nuestros proyectos de vida? Sí, pues ahora sí que sí, un placer. Gracias. Os dejo ahí. No sé si hay un ratito o algo para las preguntas o así. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis compartir. Por ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Primero, muchísimas gracias, Natalia, por el ratito que nos ha hecho vivir, especialmente para el reconocimiento de esas cosas que están a nuestro alrededor y que habitualmente ni siquiera tenemos la visión de acercarnos a ellas, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y me gustaría, por aquello de seguir innovando, ¿no?, que nos comentaras algo sobre esos nuevos materiales que van a salir, porque creo que es un avance importantísimo y mucha gente que nos estamos acercando a discapacidades y querer trabajar algo, ¿no? Estamos huérfanos, ¿no?, de materiales y posibilidades de hacer algo profesionalmente decente y cercano a lo que tú has planteado hoy en nuestra charla, ¿vale? Pues nada, gracias por el comentario, y con relación al programa en Educasés, pues lo que pretende, bueno, son unos materiales que se han venido elaborando en los últimos, bueno, más de un año. Hemos estado trabajando ahí y están compuestos ese programa por una serie de recursos educativos que, en definitiva, pretenden dar respuesta a una necesidad detectada por parte de la comunidad educativa, ¿no? El profesorado principalmente, que habitualmente está en los centros educativos de Canarias, tanto en los centros específicos como en aulas en clave, o también ese profesorado que habitualmente está en centros ordinarios, pero que se tropieza en el día a día con alumnado con necesidades educativas especiales,
pues siempre han manifestado un interés por querer profundizar, por saber cómo poderlo abordar dentro del aula, con lo cual estos materiales están contextualizados como tal en el currículum educativo, porque alguien pudiera pensar, ¿y a esta gente ahora por qué le ha dado por hacer estos temas? Quiere decir, que todos los objetivos que se plantean en el currículum educativo tienen que ver con la educación sexual, de tal manera que hemos organizado y diseñado esos materiales para trabajar hemos intentado llegar al mayor alumnado posible. Como tú bien planteas, es cierto que hay muchos materiales que, pensando en personas con trastorno del espectro del autismo, personas con discapacidades intelectuales, hasta la fecha no había materiales de este tipo para trabajar temas tan importantes como pudiera ser no solamente la diversidad sexual y de género, sino en general. En definitiva, un poco ahí lo que pretendíamos era generar nuevos escenarios, nuevas imágenes, ¿no? Y un poco lo que se ha elaborado, esos materiales han partido de cero, partiendo desde el diseño de los personajes, donde ahí se va a visibilizar toda la diversidad existente, ¿no?, en la humanidad, relativa a la diversidad corporal, a la diversidad genital, a la diversidad cultural, étnica, diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, pretenden trabajar para que podamos trabajar desde esas infancias, desde edades tempranas y con independencia del perfil y las necesidades de apoyo que tengan las personas. Con lo cual, consta de 12 módulos de trabajo, en el cual, pues el primero vamos a hablar de Somos Diversidad, y ahí se van a presentar pues los cuerpos para que podamos entrar en situaciones presentes en las personas para que se reconozcan en esa diversidad. Dentro de los personajes se ha intentado pues trabajar para que esos personajes transmitan una idea muy positiva de la diversidad, de la discapacidad también en definitiva, ¿no? Y desde ahí ir creando poco a poco en los siguientes módulos para irlo pues ampliando un poquito más y complicando, ¿no? Para, en definitiva, el objetivo final es aprender a vivir en sociedad, ¿no? Estos materiales inicialmente se plantearon para trabajar con el alumnado, pero desde la dirección general también se estableció, ¿no?, con buen criterio, que en definitiva a todo el alumnado le viene bien el familiarizarse con esos materiales que en definitiva van a contribuir a aprender a crecer en la diversidad. Los materiales van a estar compuestos tanto por material impreso, estamos pensando en alumnado también con discapacidades visuales, a través del reconocimiento táctil, las imágenes están pensadas para que se puedan imprimir pues a través de, para braille, para que lleguemos a todas las personas con independencia de sus circunstancias. Entonces hay unos maletines impresos ahí con todos los materiales, pero también va a constar de un espacio virtual donde el alumnado, o bien desde una manera guiada por el profesorado, puede ir pasando de un módulo a otro, donde trabajaremos Somos Diversidad, trabajaremos el cuerpo, trabajaremos los límites, trabajaremos qué tiene que ver con lo íntimo y lo público, trabajaremos las relaciones interpersonales, las familias diversas, trabajaremos todas estas temáticas tan maravillosas, ¿no? Pero que también hay un espacio donde el propio alumnado pueda navegar y pueda acceder a esos materiales y a esos recursos de forma autónoma, ¿no? Y que acceda a materiales donde le vayan a transmitir una información, donde pueda acceder a una información desde criterios de accesibilidad universal, pues que sea información veraz, ¿no?, y que sea adaptada también a las circunstancias de cada persona. Así que nada, yo con muchísimas ganas ya de que lo conozcáis, porque yo creo que os va a gustar un montón, y ahí pues he puesto todo mi talento hasta y bueno, ya me contaréis, como vamos a seguirnos viendo, pues ya me contaréis qué os parecen todos estos materiales. Antes de terminarlos de editar, sí que deciros que se han hecho pilotajes, quiere decir que esos materiales son el resultado de un trabajo previo donde hemos estado trabajando con alumnado, con diferentes perfiles, con trastorno del y hemos seleccionado y hemos diseñado esos materiales para que sean lo más significativos posibles a la mayor parte del alumnado, con lo cual, bueno, pues ahí ya tenemos un trabajo previo hecho y esto es un poco presentarlo, pero detrás pues hay muchas horas de trabajo y de poner en el centro a las propias personas, en definitiva, como protagonistas que son. Gracias. Muchas gracias.